Nació con un propósito divino, pero eligió vivir como si no lo tuviera. Sansón no cayó por falta de fuerza, cayó por hambre de amor. Nadie pudo derrotarlo en batalla, pero sí en la intimidad. El hombre más fuerte de su tiempo fue también el más solo. Traicionado, humillado y encadenado, creyó que todo había terminado, sin saber que aún quedaba un último acto y que incluso desde las ruinas Dios todavía escucha. Comenzamos esta historia bajo el sol abrasador de Sora. La nación de Israel vive oprimida, pero en una pequeña familia surge una luz inesperada. Un ángel se aparece a la esposa de Manoa, una mujer estéril, para anunciarle que concebirá un hijo. No es un nacimiento ordinario, es una intervención directa del cielo para levantar a un libertador. El niño que está por nacer no pertenece solo a sus padres, sino a un plan eterno. El ángel establece condiciones estrictas para la vida del niño, el voto de Nazareo. Este compromiso implica 3 restricciones fundamentales que marcarán su destino: no beber vino ni sidra, no tocar cuerpos muertos y, sobre todo, no permitir que una navaja toque su cabeza. Estas no son reglas arbitrarias, son símbolos externos de una consagración interna. Sansón nace bajo un pacto de pureza que será la fuente de su fuerza sobrenatural. Explicamos el peso de este voto. Ser nazareo significaba ser apartado. Sansón no era simplemente un niño fuerte, era un recordatorio vivo de la presencia de Dios en medio de la apostasía de su pueblo. Su largo cabello no era una cuestión de estética, sino el estandarte de su lealtad al Altísimo. Mientras el niño crecía, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, dándole destellos de una potencia que no era humana. Establecemos que Sansón no era solo un guerrero, sino un hombre con un propósito divino. Su existencia misma era una profecía contra los filisteos. Sin embargo, en esta etapa inicial, vemos la calma antes de la tormenta. Presentamos a un joven que posee el favor de Dios, pero que también carga con la debilidad de su propia humanidad. Su consagración es total, pero su corazón pronto comenzará a sentirse atraído por lo que está prohibido. El contraste es fascinante. Un hombre dedicado a la santidad, con un carácter explosivo y volátil. La fuerza de Sansón no residía en sus músculos, sino en la obediencia a su voto. Mientras el secreto de su fuerza permaneciera intacto, él sería invencible. La narrativa nos muestra que Dios elige lo imperfecto para cumplir sus fines, y Sansón es el ejemplo máximo de un hombre que camina entre la gloria del Espíritu y el impulso de la carne. La atmósfera en la casa de Manoa es de esperanza y temor. Sus padres saben que su hijo es diferente. Hay una energía en él que parece capaz de sacudir montañas. Lo observan crecer, sabiendo que el niño del milagro está destinado a chocar contra el imperio de los filisteos. Es el preludio de una epopeya donde la fuerza física se convertirá en el lenguaje de la justicia divina en una tierra sin ley. Terminamos este primer capítulo con Sansón, alcanzando la madurez. El voto de Nazareo lo acompaña como una armadura invisible, pero el mundo exterior comienza a llamarlo. La calma termina aquí. Estamos a punto de ver cómo el carácter de este gigante toma el control, llevándolo desde la paz de su hogar hacia los viñedos de Timnat, donde su fuerza y su debilidad se encontrarán por primera vez cara a cara. Sansón crece y la fuerza que habita en él empieza a buscar un escape. Sin embargo, junto a su vigor, comienza a manifestarse su desobediencia. Ignorando el consejo de sus padres y la ley de su pueblo, Sansón pone sus ojos en una mujer de Timnat, una filistea. Su corazón, tan impetuoso como su fuerza, se rinde ante el enemigo, marcando el inicio de una serie de decisiones que pondrán a prueba su voto sagrado. En el camino hacia los viñedos de Timnat, ocurre un encuentro legendario.
Un león joven sale a su encuentro rugiendo con ferocidad. Sin armas en la mano, pero investido por el Espíritu de Jehová, Sansón despedaza al animal como si fuera un cabrito. Es una demostración de poder bruto y sobrenatural, pero hay un detalle crucial. Sansón no cuenta lo sucedido a nadie. El secreto empieza a ser parte de su naturaleza, una sombra que lo acompañará siempre. Días después, al regresar por el mismo camino, Sansón se desvía para ver el cadáver del león. En sus entrañas encuentra un enjambre de abejas y un panal de miel. Aquí comete una falta simbólica grave. Toca el cadáver de un animal, violando una de las prohibiciones de su voto de nazareo. Come la miel y la comparte con sus padres, ocultando el origen impuro de aquel manjar. La dulzura de su éxito empieza a mezclarse con el rastro de la transgresión. Durante el banquete de bodas en Timnat, Sansón decide desafiar a los 30 compañeros filisteos con un enigma basado en su experiencia secreta. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Apuesta ricas vestiduras, confiado en que su secreto es inexpugnable. No es solo un juego de ingenio, es una provocación directa a la inteligencia de los opresores de su pueblo. Sansón se siente invencible, jugando con el peligro en territorio enemigo. Aquí vemos su primer gran error, la vulnerabilidad ante las lágrimas. Los filisteos, incapaces de resolver el acertijo, presionan a la esposa de Sansón bajo amenaza de muerte. Ella llora amargamente durante 7 días, manipulando el corazón del gigante. Finalmente, Sansón cede y le confía la respuesta. Al hacerlo, entrega su poder a manos que no lo valoran, revelando que su mayor debilidad no está en sus músculos, sino en su incapacidad para resistir el chantaje emocional. Cuando los filisteos responden al enigma triunfantes, la furia de Sansón estalla. Si no hubierais arado con mi novilla, no habríais descubierto mi enigma, les recrimina. En un arrebato de ira sagrada y herida personal, desciende a Ascalón, mata a 30 hombres y entrega sus ropas para pagar la apuesta. El banquete termina en sangre. El hombre apartado por Dios ha comenzado una guerra privada, usando su fuerza para vengar su orgullo herido. Este episodio deja una lección amarga. Sansón aprendió que confiar sus secretos a quienes quieren destruirlo es el camino más corto hacia la ruina. Su boda termina en abandono y su suegro entrega a su esposa a otro hombre. El gigante se queda solo, rumiando su rabia en las colinas, mientras el ciclo de venganza se acelera. La miel del león se ha convertido en hiel, y el libertador de Israel comienza a entender que sus enemigos son más astutos de lo que su fuerza puede manejar. Tras ser traicionado en su boda y ver a su esposa entregada a otro, el dolor de Sansón se transforma en un incendio. Se convierte en un ejército de un solo hombre, pero un ejército sin bandera y sin compañeros. Su guerra no es estratégica, es visceral. Regresa a los campos de los filisteos no para liberar a Israel, sino para saciar una sed de justicia personal que comienza a devorar su propia paz. Narramos una de sus hazañas más insólitas, la captura de 300 zorras. Con una paciencia casi obsesiva, las ata por parejas, coloca teas encendidas entre sus colas y las suelta en los campos enemigos. El resultado es devastador. Las cosechas, los viñedos y los olivares de los filisteos quedan reducidos a cenizas. Es una táctica de terror psicológico. Sansón usa la naturaleza misma para demostrar que nadie está a salvo de su ingenio y su furia. La respuesta de los filisteos es una espiral de crueldad que termina con la muerte de la exmujer de Sansón y su padre. Ante esto, el gigante golpea a sus enemigos con una masacre cadera sobre muslo. Pero bajo esta violencia extrema empezamos a ver las grietas en su alma. Sansón no tiene generales, no tiene amigos, no tiene a nadie a quien confiarle su tristeza.
Su fuerza lo ha convertido en un fenómeno que todos temen, pero que nadie abraza. El aislamiento llega a su punto más crítico cuando su propio pueblo, Israel, decide entregarlo a los filisteos por miedo a las represalias. 3000 hombres de Judá van a buscarlo, no para apoyarlo, sino para atarlo. Es una imagen desoladora. El libertador siendo encadenado por aquellos a quienes fue llamado a salvar. Sansón acepta ser atado con cuerdas nuevas, permitiendo que su propio pueblo lo entregue como un trofeo de guerra al enemigo. Al llegar a Lehi, cuando los filisteos gritan de alegría al verlo cautivo, el Espíritu de Jehová viene sobre él con una potencia arrolladora. Las cuerdas nuevas se rompen como si fueran hilos quemados. En el suelo encuentra un arma humilde y ruda, una quijada de asno fresca. Con ese pedazo de hueso en la mano, Sansón desata una masacre legendaria, abatiendo a 1000 hombres en un despliegue de fuerza bruta que desafía toda lógica militar. Tras la batalla, el gigante queda exhausto y sediento. Es un momento de profunda vulnerabilidad humana. En medio de los cadáveres, clama a Dios, reconociendo que su victoria no fue suya, sino un regalo del cielo. Dios abre una fuente en la tierra para saciar su sed, pero la soledad persiste. Aunque ha juzgado a Israel durante 20 años, Sansón sigue siendo un extranjero en su propia tierra, un hombre que no sabe cómo conectar con su pueblo más allá del campo de batalla. Cerramos este capítulo mostrando a un Sansón que ha ganado todas sus guerras externas, pero está perdiendo la interna. Su fuerza lo ha alejado de la intimidad humana. Es admirado de lejos y temido de cerca. Esta soledad del vengador es el terreno fértil donde germinará su caída final. Sin un hombro donde apoyarse y sin un consejo que escuchar, el gigante se vuelve vulnerable a la única fuerza que no puede vencer con sus manos, el engaño de un corazón que busca desesperadamente ser amado. En este punto de su historia, Sansón se siente verdaderamente invencible. Ya no solo pelea por necesidad o venganza, sino por pura exhibición. Se adentra en Gaza, una de las ciudades más fortificadas de los filisteos, desafiando el peligro en su propio centro de poder. La seguridad de su fuerza sobrenatural lo ha vuelto imprudente, moviéndose por territorio enemigo como si las murallas y los soldados fueran simples juguetes en sus manos. Al verse rodeado y con la ciudad cerrada para atraparlo, Sansón responde con una demostración de soberbia que raya en lo imposible. En lugar de luchar contra los guardias, se dirige a las puertas de la ciudad. No las golpea ni las quiebra, las arranca de cuajo con sus postes y cerrojos. Es una imagen de poder absoluto. El hombre contra la arquitectura, la fuerza de un individuo humillando la ingeniería defensiva de todo un imperio. No contento con derribarlas, Sansón se echa las gigantescas puertas al hombro y comienza una caminata épica. Las sube hasta la cumbre de una montaña que mira hacia Hebrón. Es un acto cargado de simbolismo. Ha desnudado a la ciudad de su protección y ha llevado su trofeo a un lugar donde todos puedan verlo. Es el pico de su fuerza física, un momento donde parece que no hay nada en la tierra capaz de contener su potencia. Sin embargo, este es también el punto más bajo de su disciplina espiritual. Bajo esa musculatura, capaz de cargar toneladas, reside un alma que se ha desmoronado. Sansón ya no consulta a Dios, se consulta a sí mismo. El hombre que fue apartado para ser un nazareo santo, ahora usa el regalo del cielo para alimentar su ego y sus apetitos personales. Se cree por encima de las leyes de Dios y de los hombres, olvidando que Él no es la fuente de la fuerza, sino solo su envase. La soberbia es el preludio de la ceguera. Al arrancar las puertas de Gaza, Sansón también arrancó las últimas defensas de su propio carácter. La facilidad con la que vence a sus enemigos externos lo ha hecho ignorar a sus enemigos internos. La lascivia,
el orgullo y la complacencia. Cree que puede entrar y salir del pecado con la misma facilidad con la que entra y sale de una ciudad enemiga, sin entender que el alma no tiene músculos para resistir la seducción. El contraste narrativo es profundo. Mientras sube la montaña con las puertas a cuestas, su espíritu está descendiendo a un valle de sombras. La fuerza física lo ha aislado de la realidad de su propia fragilidad. Ya no hay rastro del niño del milagro que guardaba su voto con temor. Ahora hay un gigante que juega con fuego, convencido de que su cabello largo es una garantía mágica de impunidad, sin importar cómo viva su vida. Terminamos este bloque con Sansón en la cima de la montaña, observando el horizonte con una sonrisa de suficiencia. Ha dejado a Gaza en ridículo, pero ha caído en la trampa más antigua del mundo, creer que el éxito externo es señal de aprobación divina. La montaña de Hebrón será su último monumento a la gloria personal antes de descender al valle de Sorek, donde le espera el único adversario que sabrá cómo derrotarlo sin usar una sola espada. Entra en escena el personaje clave de esta tragedia. En el valle de Sorek, Sansón encuentra a Dalila. Ella no es solo una mujer de la que él se enamora. Es el espejo de su debilidad y la herramienta perfecta de sus enemigos. Los príncipes filisteos le ofrecen una fortuna en plata por descubrir el secreto de su fuerza. Dalila acepta, convirtiendo el amor en una transacción y el lecho de Sansón en un campo de batalla invisible. Narramos el inicio de un juego de seducción letal. Dalila no ataca con espadas, sino con la persistencia de una gota de agua sobre la roca. ¿En qué consiste tu gran fuerza?, le pregunta con una curiosidad fingida. Sansón, en lugar de huir ante el peligro evidente, decide jugar con ella. Cree que puede controlar la situación, que su inteligencia es tan superior como sus músculos, y comienza a tejer una red de mentiras que, irónicamente, lo irá atrapando a él mismo. La primera mentira: si me ataran con 7 mimbres verdes, me debilitaría. Sansón despierta rodeado de enemigos, rompe los mimbres como hilos quemados y se ríe. Dalila finge sentirse humillada. Me has engañado. Pero detrás de sus quejas, ella está estudiando el patrón de su víctima. Sansón disfruta el juego. Le gusta ver a Dalila intentando atraparlo, sin darse cuenta de que cada vez que miente, está rodeando con sus palabras el centro sagrado de su voto de nazareo. La tensión sube con la segunda y tercera mentira: cuerdas nuevas y el tejido de su cabello en un telar. El espectador observa con angustia cómo Sansón se acerca peligrosamente a la verdad. Al mencionar su cabello en la tercera prueba, el gigante ya está jugando con fuego sobre su propia cabeza. Ha cruzado la línea de la prudencia. Ahora está permitiendo que las manos de una traidora toquen el símbolo mismo de su consagración a Dios. Dalila cambia de estrategia y lanza el veneno emocional definitivo, el cuestionamiento de su amor. ¿Cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Día tras día, ella lo angustia con sus palabras, reduciendo la resistencia del gigante a través del cansancio psicológico. El hombre que pudo despedazar a un león y cargar las puertas de una ciudad, se siente ahora incapaz de soportar el llanto y el reproche de una mujer en la intimidad de su hogar. Es el momento de la capitulación. La Biblia dice que el alma de Sansón fue reducida a una mortal angustia. En un acto de rendición absoluta, le abre todo su corazón. Le confiesa que es nazareo desde el vientre de su madre y que si su cabello fuera cortado, su fuerza se apartaría de él. Al revelar su secreto, Sansón no solo entrega una información, entrega su pacto, su propósito y su protección divina. Ha preferido la paz con Dalila que la paz con Dios. Terminamos este bloque con una imagen de falsa calma. Sansón se duerme sobre las rodillas de Dalila, sin saber que ese será su último sueño como hombre libre.
Ella hace llamar a un hombre para que le corte las 7 trenzas de su cabeza. Mientras las navajas caen, el espíritu de Jehová se aparta de él en silencio. El gigante ha sido despojado de su gloria mientras dormía, y el veneno de Dalila ha cumplido su función: dejar al libertador de Israel a merced de sus verdugos. Llegamos al momento más oscuro en la vida de Sansón. Mientras el gigante duerme plácidamente sobre las rodillas de la mujer que lo ha vendido, el acero de las navajas hace su trabajo. Mechón a mechón, el símbolo de su pacto cae al suelo, convirtiéndose en simple cabello muerto. El silencio en la habitación es absoluto, pero en el reino espiritual el estruendo es definitivo. La gloria ha partido. El grito de traición de Dalila lo despierta. «¡Sansón! ¡Los filisteos sobre ti!». El gigante se incorpora de un salto, con los músculos tensos y el instinto de guerra encendido. En su mente todavía se siente el dueño del rayo. Cree que, como en las otras veces, bastará con sacudirse para que sus enemigos caigan como paja, pero hay una tragedia que él aún no percibe. Su fuerza no era suya, y el dueño de esa fuerza se ha marchado. «Saldré como las otras veces y me escaparé», piensa Sansón. Pero la narrativa bíblica nos golpea con una de las frases más tristes de toda la Escritura. Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. La arrogancia de años le había hecho creer que el favor de Dios era un derecho adquirido y no un regalo basado en la obediencia. Intenta golpear, intenta desgarrar, pero sus brazos son ahora los de un hombre común y corriente. El colapso es inmediato y brutal. Los filisteos, que antes huían ante su sombra, ahora se abalanzan sobre él con un odio acumulado por décadas. Sin la protección del espíritu, Sansón es sometido con facilidad. La primera acción de sus captores es arrancarle los ojos. Quieren asegurarse de que el hombre que veía lo que otros no podían nunca más vuelva a mirar el sol. La oscuridad exterior ahora coincide con la oscuridad que ya reinaba en su alma. De libertador a prisionero, de juez a esclavo, Sansón es llevado a Gaza, la misma ciudad cuyas puertas una vez cargó sobre sus hombros, pero esta vez entra encadenado con grillos de bronce. Lo arrojan a un molino para que haga el trabajo de una bestia de carga. El ruido metálico de las cadenas y el girar incesante de la piedra se convierten en la banda sonora de su humillación. Cada vuelta al molino es un recordatorio de su traición al voto sagrado. La caída del gigante es total. El hombre que fue anunciado por ángeles y temido por ejércitos, ahora es el bufón de los filisteos. Lo sacan de la prisión para que divierta a sus captores en las fiestas paganas. Se burlan de su ceguera, de su debilidad y de su Dios. Sansón ha pasado de ser el brazo de la justicia divina a ser el centro de las risas de un pueblo idólatra. Es el precio amargo de haber jugado con el fuego del pecado. Terminamos este bloque con la imagen de Sansón en la profundidad del calabozo. En medio de la miseria ocurre un detalle casi imperceptible, pero cargado de esperanza. El cabello de su cabeza comenzó a crecer. En el silencio del molino, mientras sus ojos ya no pueden ver el mundo, su corazón empieza a buscar de nuevo al Dios que nunca lo olvidó. El gigante ha sido quebrado, pero en su rotura comienza a prepararse el escenario para su sacrificio más grande. En la profundidad de la prisión de Gaza, la vida de Sansón se reduce al sonido de sus propias cadenas y al roce áspero de la piedra del molino. Ciego y humillado, el gigante experimenta una metamorfosis interna que nunca ocurrió mientras era libre. En esa oscuridad absoluta, donde los ojos del cuerpo ya no pueden distraer al corazón, Sansón comienza a ver la verdad sobre sí mismo y sobre el Dios que lo llamó desde el vientre. Mientras su cabello empieza a crecer de nuevo, un proceso lento y silencioso, su fe también lo hace. Este crecimiento no es solo biológico,
Es el símbolo de una restauración espiritual. Cada centímetro de cabello que recupera es un recordatorio de que la gracia de Dios es más persistente que el pecado del hombre. En el aislamiento del calabozo, Sansón vuelve a abrazar el voto que una vez despreció, reconstruyendo su altar personal sobre las ruinas de su orgullo. Analizamos su diálogo interno en la oscuridad. Ya no escuchamos las jactancias del hombre que se creía invencible, sino los susurros de un alma quebrantada. Sansón ya no busca la gloria personal, ni la admiración de las mujeres, ni la venganza por su propio nombre. Sus pensamientos se centran en el propósito original por el cual nació: ser el libertador de su pueblo. El tiempo en el molino se convierte en su desierto de purificación, donde el ego muere para que el propósito pueda vivir. Es la preparación para el sacrificio. Sansón entiende que su vida ha sido una serie de oportunidades desperdiciadas, pero también comprende que Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Sabe que su fuerza física regresará, pero esta vez no será para exhibirla, sino para entregarla. La ceguera le ha dado una claridad aterradora. Su fuerza nunca fue para él, siempre fue para Israel. El juez caído comienza a orar no por su libertad, sino por la fuerza necesaria para morir cumpliendo su misión. El contraste es profundo. Mientras los filisteos celebran su victoria creyendo que han vencido al Dios de Israel, su prisionero está recuperando la conexión con la fuente de todo poder. En el silencio de su celda, Sansón se convierte en un nazareo de nuevo, no por obligación de sus padres, sino por elección propia en medio del dolor. La humillación ha pulido su carácter, transformando al hombre impulsivo en un guerrero enfocado y sereno que espera su momento final. Los guardias que lo custodian ven a un hombre derrotado y andrajoso, pero no perciben la energía que empieza a vibrar de nuevo en sus huesos. La verdadera fuerza de Sansón siempre fue su dependencia de Dios, y en su debilidad total, esa dependencia es ahora absoluta. Está listo para el acto final. Ya no tiene nada que perder. Ha perdido su vista, su prestigio y su libertad. Solo le queda su pacto, y está dispuesto a sellarlo con su propia sangre. Terminamos este bloque con la noticia de que los príncipes filisteos han organizado un gran sacrificio a su dios Dagón. Quieren que Sansón sea el entretenimiento principal de la fiesta. Mientras lo sacan de la prisión hacia el gran templo, el gigante camina con paso firme a pesar de su ceguera. Siente el sol en su piel y el peso de su cabello sobre los hombros. Sabe que hoy el templo de Dagón temblará y que su oscuridad personal está a punto de convertirse en una luz cegadora para su pueblo. Los filisteos están en el apogeo de su arrogancia. Miles de personas se han reunido en el gran templo para celebrar su victoria y adorar a Dagón, atribuyéndole la captura del gigante. El ambiente está cargado de música, risas y burlas. En medio de este festival de idolatría, exigen que traigan a Sansón. El libertador de Israel entra guiado por un joven, convertido en el juguete de una nación que cree haber silenciado a Dios para siempre. Sansón es llevado al centro del escenario, justo entre las dos columnas principales que sostienen la inmensa estructura del templo. Mientras la multitud grita insultos, el gigante hace una petición sencilla al joven que lo guía. Déjame palpar las columnas para apoyarme en ellas. En ese momento, la ceguera de Sansón es su mayor ventaja. No ve la burla de los hombres, solo siente la presencia del Dios que lo ha perdonado en el silencio de su prisión. El final épico comienza con una oración que sale desde lo más profundo de un alma restaurada. Sansón no reclama su vida, ni su vista, ni su trono como juez. Clama a Dios por última vez: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez.
Es el grito de un hombre que ha entendido que su fuerza es un préstamo divino y que su propósito es superior a su propia existencia. Ya no hay ego, solo hay entrega. Con un esfuerzo que sacude los cimientos mismos del edificio, Sansón se apoya contra las columnas, una con su mano derecha y otra con su mano izquierda. Al grito de «Muera yo con los filisteos», empuja con toda la potencia del espíritu que ha vuelto a descansar sobre él. El mármol cruje, las piedras ceden y el templo de Dagón colapsa en un estruendo ensordecedor, sepultando bajo sus ruinas a los opresores de Israel y al mismo Sansón. El video cierra con una reflexión poderosa. La Biblia registra que los que Sansón mató al morir fueron más que los que mató en toda su vida. Su muerte logró más que su existencia errante. Este sacrificio final nos enseña que el destino de un hombre no se define por sus caídas, sino por su capacidad de volver al pacto. Sansón murió como un héroe, no porque fuera perfecto, sino porque en su hora más oscura decidió volver a ser el nazareo que Dios diseñó. Esta historia es un mensaje directo sobre cómo el perdón de Dios puede restaurar incluso a quien lo perdió todo. Quizás sientas que tus errores te han cegado o que estás atado a un molino de consecuencias que no puedes detener. Sansón nos recuerda que mientras haya aliento, hay oportunidad de clamar. El cabello vuelve a crecer, el espíritu vuelve a soplar, y las columnas de tu opresión pueden ser derribadas por la misma gracia que levantó al gigante de su caída. Terminamos este relato con la imagen de un hombre que recuperó su visión espiritual en medio de la ceguera física. Sansón nos enseña que nunca es tarde para cumplir tu propósito. No importa cuán lejos te hayas ido o cuántos secretos hayas entregado al enemigo, el Dios de Sansón sigue buscando corazones que en su debilidad reconozcan que Él es la verdadera fuerza. Tu historia no termina en la prisión, termina en la victoria que solo el arrepentimiento puede dar. Esto no termina aquí. Suscríbete ahora, porque el siguiente mensaje puede ser justo el que Dios preparó para ti.